me iba a poner ya a hacer otra cosa que además me ocupa buena parte de la mesa, una grandísima parte de la mesa, y no es este el único libro. Pero se me ha ocurrido la coda necesaria, se me ha ocurrido la coda obligada a este discurso titulado Errejón y yo, en el que la tesis es que así como vivir no es necesario, pero navegar sí, Errejón no es necesario, pero yo sí. En estos días, porque he dicho que he escrito el discurso, bueno, no sé si en la pieza aparte, en la duda, en caso de duda, o en el cuerpo del discurso general, pero he dicho que lo he escrito en mis ratos libres como profesor de adulto, de personas adultas, no de adultos, que eso sería machista, decir, oh, adultos, no, de personas adultas. ¿Y qué he hecho yo estos días como profesor de personas adultas? Pues, entre otras cosas, iba a decir, dar la programación, no, yo siempre doy lo que programa el Estado. Y el Estado, para primero de bachillerato, programa que tengo que hablar de la violencia verbal y tengo que explicar la violencia verbal. ¿Y cómo lo he hecho? Usando mi libertad de cátedra, porque hasta ahí podríamos llegar. Lo explico como a mí me parece oportuno. Pues les he puesto dos fragmentos de dos juicios. Uno, el juicio contra los involucrados en la Operación Valkyria para matar a Adolf Hitler. El otro, bueno, varios fragmentos de la causa número 1 de 1989 de la República de Cuba. ¿Con qué fin? En el primer juicio vemos a no ya un acusador, no ya un fiscal, sino vemos al propio juez gritar a los acusados, insultarlos, echar el cuerpo hacia adelante, señalarlos, apuntarles con el dedo, apuntarles con el cuerpo, la famosa deixis ostensiva que les he estado explicando. Una violencia muy directa. En tanto que en el juicio cubano la cosa es mucho más sutil. De hecho, hay hasta un poco de humor cuando a un acusado se le reprocha su vida suave. Y el fiscal ejerce la violencia verbal, que la hay, de una manera infinita y radicalmente distinta a la del juicio nazi. A raíz de estas imágenes que he sacado de YouTube me ha recomendado otras que encajan perfectamente con el asunto de Errejón. Porque resulta que entre las acusaciones que se le han hecho, algunas anónimas, otras no, una de las semianónimas, bueno, no, anónima, ¿no? Es como medio limpio, ¿no? Si está medio limpio está sucio. Un anónimo, pero un anónimo muy preciso, un anónimo que decía ser, había un anónimo que decía ser alguien que le había escrito los discursos a Errejón. Ya, lo que faltaba para el duro, alguien que va de intelectual, pero resulta que le escriben los discursos, algo que me parece absolutamente intolerable. Y no solo eso, sino que días antes no me habían dicho, yo le escribo los discursos a Errejón, pero sí estaba en el equipo, bueno, una manera de decir muy veladamente que sí, que a Errejón le escriben los discursos. Nosotros tenemos la ficción asombrosamente... Bueno, nosotros tenemos cada 5 del 5 al 6 de enero, tenemos a toda la población adulta de España sumergida en el mito de los Reyes Magos. Y se ve venir en una carroza a un futbolista negro y todo el mundo ve que es el rey Baltasar. Vale, de acuerdo. Un poco antes, el 25 de diciembre, también tenemos la ficción de que el rey habla. De que el rey se dirige a la nación y usa sus propias palabras. Hombre, todo el mundo sabe que eso no lo ha escrito el rey, ni ese, ni ninguno de sus discursos. Ni del rey,
Esas palabras no son ni del rey, ni los discursos de la princesa de Asturias, ni los discursos de la princesa de Asturias son de la princesa de Asturias. Por favor, hace poco le ha dado el premio Princesa de Asturias. He dicho Príncipe de Asturias en algún momento. Le ha dado el Princesa de Asturias a Serrat. Y ahora resulta que la princesa de Asturias es una coleccionista de vinilos de Serrat y puede citar canciones de Serrat. Eso no hay quien se lo crea. Por favor, la princesa de Asturias escuchando a Serrat. ¿Y qué más? Si hasta a su madre lo que le gustan son los planetas. Por favor, un poco de... Pero son ficciones que asumimos, ¿verdad? Que en las carrozas de los Reyes Magos están los Reyes Magos, que el rey habla con sus propias palabras, vale, que la princesa de Asturias habla con sus propias palabras, vale, que la reina... En el fondo todos sabemos que esos discursos los escriben profesores de universidad o gente especialista en la cuestión. Bueno, vale, de acuerdo. Que el rey no escribe sus discursos da un poco... da un poco igual porque es una figura simbólica. Es una figura simbólica y reina pero no gobierna. Ahora bien, que alguien que sí gobierna, lo que hace es leer discursos ajenos, como cuando estos youtubers, creadores de contenido, dicen, bueno, esto me lo ha guionizado otra persona y yo lo locuto. ¿Qué cojones es eso de locutar? Un creador es responsable de lo que hace. Y tiene que hacerlo. No puede hacerlo... No, es que esto es como un maestro medieval o del Renacimiento o del Siglo de Oro en el que yo solo doy las pinceladas y tengo un taller que hace... ¿De qué cojones me estás...? No, eso no se puede sostener. Eso no se puede sostener. Es como cuando... Pero es que en ningún paso de la creación puede admitirse la heteronomía. Es como cuando Frank Zappa pidió permiso a los Beatles para parodiar la portada del Sargento Peppers y le dijeron a los Beatles, bueno, sí, es que tenemos que hablarlo con nuestros... Y Frank Zappa, sí, pero ¿qué cojones tenéis que hablar? Vosotros sois artistas, sois los únicos responsables de lo que se haga o no con vuestra obra. ¿Qué es eso de que tenéis un tercero? Y estamos hablando de derechos, de burocracia, de... Bueno, ¿qué sentido tiene un político que lee un discurso ajeno? Y esto me ha hecho desandar el camino de la Cuba socialista a la Alemania nazi, porque YouTube me ha recomendado un vídeo. Vamos a ver. Vaya, antes aparecía. Aquí está. Vamos a ver. ¿Quién es el autor de esto? Se titula El discurso de Abrantes que no gustó a Castro. ¿Y de dónde sale esto? Porque es uno de estos vídeos en vertical, Cuba auténtica. Es uno de estos vídeos en vertical para ser más populares. ¡Qué tontería! Como si un móvil no se pudiera poner apaisado. Es que, de hecho, ya se ha puesto apaisado. Lo que pasa es que... Qué imbecilidad esto de los discursos... ¿Por qué me sale publicidad de fútbol? Dice, River Plate contra Banfield. ¿Qué? Y sale con un icono de un pelotón de fútbol. Pero ¿a mí qué me importa esto? ¿Por qué me...? Ah, bueno, se puede poner, no me interesa. Vale, pues no me interesa. Yo no sé por qué me dan notificaciones de fútbol. Es como si me notifican mi regla. O sea, bueno, Cuba, hemos dicho, Cuba, no sé qué, Cuba auténtica. 92.000 seguidores. Vale, ¿de qué año es esto? Hace un año. Bueno, vale, entonces, identificado el autor de la locución, que bueno, es grupal, es una locución grupal. Vamos a ver lo que nos dice. Marzo de 1989. José Abrantes, en el 30 aniversario de los órganos de la seguridad del Estado, expresa... Hay fotos, no hay vídeo. Estamos y estaremos abiertos al diálogo, en la disposición de escuchar y discutir cualquier idea, cosa o problema que pueda preocuparles y en el cual consideren útil nuestro conocimiento o participación. Es decir, era un discurso glasnost. Era un discurso, pues, al estilo de Gorby, ¿no? De Gorbachev.
en 1989, que es cuando se empiezan a hacer unas películas que se estrenan en el 90, alguna quizá llegue a estrenarse en el propio 89, pero en el 90 en la Unión Soviética se estrenan las películas más anticomunistas de la historia. Pero hasta burda y son demasiado anticomunistas hasta para mí. Está terminando el comunismo. Está terminando el comunismo en la Unión Soviética. Por un lado, podría haberse acabado el régimen de Castro por ahí. Venga, vámonos, que ya el comunismo se ha acabado. Por otro, lo pillan con el carrito del helado, con esto del pacto con Pablo Escobar. Hay una película sobre Noriega que lo refleja muy bien, porque Castro le dice a Noriega, mira que los colombianos, refiriéndose a Pablo Escobar, no son como nosotros y no son como es algo distinto a la política. Pero Castro lo sabía perfectamente. No sé si responderá a declaraciones del propio Noriega, pero bueno, me cuadraría perfectamente. Bueno, que lo pillan con drogas y al mismo tiempo se acaba el comunismo. Podría haberse acabado el régimen de Castro, pero Castro, político habilísimo, que yo entiendo que se escribe sus propios discursos, ¿quién se los va a escribir si no? Pues logra... O sea, es que el 89 para Cuba podría haber sido como el 41 para el Tercer Reich. Y sin embargo Castro logra sobrevivir de una manera... Bueno, ¿y cómo logra sobrevivir? Pues con recelo y nadando contracorriente con respecto a la Unión Soviética. Él ve que ahí se está acabando el comunismo y él dice, no, yo creo que vamos a seguir. Útil nuestro conocimiento o participación. El discurso de Abrantes, publicado el 24 en Granma, le cuesta el futuro político a Julio García, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, que lo redacta. Y después, atención, resulta que el discurso no era suyo. Quien lo lee y asume como suyo. Y al final, pero no era suyo. Carlos Saldana, que lo aprueba. Aquí está esta gente. Vale. Entonces, claro, esto me ha remitido, o sea, porque decimos, no, es que Rejón no se escribe sus discursos, no como los políticos de antes. Bueno, pues ahí tenemos a un político de antes al que le escribían los discursos. Pero un político de aún antes, von Papen, claro, por eso me ha llevado, hay un artículo en Wikipedia llamado Discurso de Marburgo. El discurso de Marburgo, Die Marburger Rede en alemán, fue una perorata que dio el vicecanciller alemán Franz von Papen en la Universidad de Marburgo el 17 de junio de 1934. Se dice que este discurso fue el último en Alemania en hacer propaganda contra el nazismo. Von Papen, alentado por el presidente Paul von Hindenburg, habló públicamente sobre los excesos del régimen nazi, cuya subida al poder 17 meses antes, al ser nombrado Adolf Hitler canciller de Alemania, había sido no muy bien vista por von Papen. Pero bueno, se hizo gracias a von Papen. No olvidemos eso. Podría verlo como quisiera, pero fue culpa suya. El discurso de Marburgo pedía el final del terror nazi y una segunda revolución dirigida contra la Sturmabteilung SA, que al final sí se produjo. Quizá no de la manera en la que lo pedían ellos, pero sí se produjo una segunda revolución contra las SA para volver a la dignidad de la libertad. Sí, para eso no fue, precisamente. El discurso fue escrito por Edgar Julius Jung, un cercano ayudante de von Papen, con la ayuda de Herbert von Bose, el secretario de von Papen, y Erich Klausener. Fue pronunciado en el Landgrafenhaus, un edificio neobarroco de los años 20 de la universidad. El discurso enfureció enormemente a Hitler y el ministro de propaganda Joseph Goebbels intentó impedir la reunión. Enfadado por el bloqueo yo entiendo también que Goebbels sí se escribía sus propios discursos, o eso espero, y de hecho he usado el discurso del Palacio de los Deportes. Fue una actividad que mandé en primero de bachillerato también, porque, bueno, de acuerdo con la programación de aquel tiempo, ya no es la misma, o sea, se la mandé por otra cosa, que no tenía que ver con la violencia verbal, sino con la retórica,
directamente y les pedí que compararan el discurso del Palacio de los Deportes de Goebbels con la situación covidiana. Y alguien dirá, es que usted aprovecha... No, me dirán, es que tú, ¿qué confianzas son esas? Es que tú aprovechas tu clase para adoctrinar. ¿Adoctrinar en qué? Yo soy profesor de retórica, yo soy un rétor, y lo único que les pedía era que vieran las obvias, las más que obvias semejanzas formales y de contenido que hay entre el discurso del Palacio de los Deportes y las comunicaciones covidianas. Que es algo que yo estaba pensando recientemente. Ya a la gente le da igual que le mientan, y hay tesis doctorales a favor de la mentira política. Hace poco ha salido un europeísta que yo creía que era ese periodista que le lamía las suelas al PP y luego se hizo político del PP y luego se hizo otra vez periodista, y creo que es el mismo, no estoy muy seguro. Bueno, pues decía que había que mentir a favor de la Unión Europea y que el pueblo está esperando que se le mienta y que hay que mentirle con cosas que le interesen. Y claro, yo me quedé pensando, ¿y por qué no nos saltamos el paso de mentir si a la gente ya le da igual todo? ¿Y por qué no hacemos discursos como el del Palacio de los Deportes o los discursos covidianos? Y vamos a quedarnos encerrados en casa y no vamos a poder pasear por el parque y aplaudir. Como el Palacio de los Deportes. ¿Por qué no pasamos ya a eso? A decir, vamos a jodernos pero bien. Y todo el mundo aplaude enfervorizado. Bueno, también he usado el decreto de expulsión de los jesuitas con las amenazas a quien hablara del asunto. Lo he comparado con un discurso de Ábalos que iba muy en la línea. No es adoctrinar ¿en qué? Yo he dicho que se vayan a la calle a hacer la revolución o que voten en uno o en otro sentido, ¿no? Yo simplemente estoy mostrando los discursos con sus afinidades y sus... También dijeron que un profesor que usaba a Rajoy como ejemplo negativo de coherencia y cohesión en una de estas en uno de estos rellenos de la televisión educativa para la que a mí, por supuesto, no me llamaron, no sé por qué. Bueno, pues usaba a Rajoy como ejemplo de falta de coherencia y de cohesión. Pues, evidentemente sí, el pobre hombre tiene dislexia, digo yo, y por supuesto que no tiene ni coherencia ni cohesión. ¿Adoctrinar en qué? O sea, también el rey tiene dislexia y hace la R rara y no... Bueno, en fin, que adoctrinar es que Gordillo, el alcalde de Marinaleda, cuando era maestro, supongo, no sé si era maestro o profesor, pues les dijera a los alumnos, como dijeron algunas antiguas alumnas suyas, que Colón era un genocida y tampoco es del todo adoctrinamiento, si lo demuestra con datos. O sea, Colón tampoco era... A ver si nos entendemos. Colón quería descuartizar a quien le llevara la contraria y poner los cuartos en cada punta de la isla. O sea, un poco... O sea, que no era un demócrata. Vamos a ver, que Colón no era un demócrata. Bueno, en fin, vamos, ya entrar en cuestiones morales, es que Colón era muy malo. Bueno, yo qué sé, y tampoco... cojones, que hay una libertad de cátedra. O no hay una libertad de cátedra. Bueno, en fin, que sí, que Goebbels, al igual que Fidel Castro, por Dios, espero que escribiera sus propios discursos o qué decepción. Bueno, Goebbels intentó impedir la reunión. Enfadado por el bloqueo de la publicación del discurso, von Papen insistió y habló en nombre de Hindenburg, amenazando con dimitir. O sea, amenazó. Como me sigáis enfadando, Hindenburg va a dimitir. 2 semanas después, en la noche de los cuchillos largos, esa revolución que sí acabó con las SS, las SS y la Gestapo asesinaron a los enemigos de Hitler dentro del partido nazi y a varios de los asociados que podían poner en peligro su poder. Durante esta purga, Jung, von Bose y Klausener fueron asesinados. La oficina de von Papen fue saqueada y él fue arrestado. Sin embargo, Hitler le perdonó la vida y von Papen dimitió. Se mantuvo al servicio de la Alemania nazi como diplomático hasta 1944. Conclusión: lo que nosotros necesitábamos para oponernos al régimen nazi era un Jung, un Bose y un Klausener.
no nos hacía ni puta falta un von Papen, al igual que no nos hace ni puta falta un Errejón. Quienes hacemos falta somos los que tenemos la capacidad, la potestad, la libertad y la inteligencia para escribir nuestros propios discursos.